Módulo 11. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Trastornos de la función suprarrenal. Enfermedades suprarrenales. Enfermedades endocrino-metabólico. Una revisión bibliográfica realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez. La Habana, septiembre 2020. Contenido. Concepto. Etiología. Diagnóstico. Tratamiento. Corteza suprarrenal. Las glándulas suprarrenales pesan 6 a 8 gramos en los adultos. Cada una está formada por una corteza, que produce hormonas esteroideas, y una médula, que sintetiza catecolaminas. En la corteza suprarrenal, la producción de las tres clases principales de esteroides tiene lugar en zonas específicas. La capa glomerular, la más externa, produce mineralocorticoides, sobre todo aldosterona. La capa media o fascicular produce glucocorticoides, principalmente cortisol. Y la capa reticular, la más interna, produce andrógenos suprarrenales, sobre todo deshidroepiandrosterona y su conjugado sulfatado. Esta división refleja el hecho de que determinadas enzimas esenciales están restringidas a zonas específicas, con la capacidad o incapacidad resultante de sintetizar los productos finales específicos. Figura 227, 1. Imágenes de resonancia magnética del abdomen que muestran la posición y el tamaño relativo de las glándulas suprarrenales normales. Figura 227, 2. Corte histológico a través de una glándula suprarrenal normal de un adulto que muestra la progresión, de fuera hacia adentro, de las zonas glomerular, fascicular y reticular y la médula. Figura 227, 3. Fisiología del eje suprarrenal en una persona sana, en el síndrome de Cushing y en los estados cushingoides. A. En las personas sanas, la producción de cortisol está estimulada por el aumento de la liberación hipotalámica de hormona liberadora de corticotropina, que después llega al tallo hipofisario para estimular la secreción y liberación de corticotropina. La corticotropina circulante estimula la producción y secreción suprarrenales de cortisol. Este inhibe mediante un mecanismo de retroalimentación negativa tanto la hormona liberadora de corticotropina como la corticotropina. B. En la enfermedad de Cushing, la presencia de un tumor hipofisario libera cantidades excesivas de corticotropina que aumentan la secreción de cortisol por las glándulas suprarrenales. C. En la secreción ectópica de corticotropina, un tumor no hipofisario secretor de corticotropina libera cantidades excesivas de corticotropina, lo que aumenta la secreción de cortisol por las glándulas suprarrenales. D. En las formas de síndrome de Cushing suprarrenales independientes de la corticotropina, el tumor suprarrenal libera de forma autónoma cantidades excesivas de cortisol. En todas las formas de síndrome de Cushing, los efectos de la retroalimentación negativa producida por el exceso de cortisol inhiben la secreción endógena de hormona liberadora de corticotropina y corticotropina, de modo que los niveles circulantes de corticotropina reflejan la producción de cortisol por el tumor subyacente, niveles normales o aumentados, o independiente, niveles inhibidos. En los estados cushingoides, una estimulación central aumenta la secreción de hormona liberadora de corticotropina que, a su vez, incrementa la corticotropina y, por tanto, la producción de cortisol. En este caso, los efectos de la retroalimentación negativa del exceso de cortisol inhiben la secreción endógena de hormona liberadora de corticotropina y la corticotropina, de modo que al final los niveles de cortisol están limitados, aunque a un nivel más elevado. Función. Las acciones y la regulación de estas clases de esteroides son muy diversas. Los mineralocorticoides actúan a través del receptor renal de mineralocorticoides para favorecer la reabsorción de sodio y la secreción de potasio. Además de esta acción clásica, los mineralocorticoides ejercen una importante acción sobre la vasculatura y pueden agravar el síndrome metabólico. La secreción de aldosterona está estimulada sobre todo por la hiperpotasemia y por la angiotensina 2, que a su vez está estimulada por la hipovolemia y el exceso de renina. Estos agentes aumentan la producción de aldosterona sintasa para restablecer la homeostasis a través de este bucle de retroalimentación. La producción de aldosterona se estimula en un grado mucho menor por la corticotropina. El cortisol y otros glucocorticoides actúan a través del receptor de glucocorticoides de tipo 2 y sus isoformas.
Las acciones de esta clase de esteroides son mucho más numerosas e incluyen efectos sobre el metabolismo de los hidratos de carbono, los lípidos y el calcio, así como sobre los sistemas inmunitario y nervioso. La producción de cortisol está regulada sobre todo por corticotropina, que se segrega según un ritmo circadiano en respuesta a la hormona liberadora de corticotropina, de modo que los niveles de cortisol son máximos por la mañana y disminuyen a un mínimo alrededor de la medianoche. El cortisol coordina la producción de corticotropina mediante retroalimentación negativa en la hipófisis, corticotropina, y en el hipotálamo, hormona liberadora de corticotropina. La secreción de vasopresina también interviene en la estimulación de la liberación de corticotropina. La deshidroepiandrosterona y la deshidroepiandrosterona y su conjugado sulfatado son los productos más abundantes de las glándulas suprarrenales. Ejercen sus efectos estrogénicos y androgénicos como prohormonas, que se convierten en estrógenos y testosterona en los tejidos periféricos y activan los receptores de andrógenos y estrógenos. No existe un regulador fisiológico conocido de la síntesis de deshidroepiandrosterona, pero se ha observado que su producción disminuye con la edad. Trastornos de la función suprarrenal. La mayoría de los trastornos de la corteza suprarrenal causan un exceso o defecto de la elaboración de productos de una única zona de síntesis: cortisol, aldosterona y testosterona o estrógenos. Las hiperplasias suprarrenales congénitas son una excepción y presentan tanto un exceso de producción como un defecto de la misma. La alteración de la secreción se sospecha por las manifestaciones clínicas de cada trastorno y se refleja en los niveles plasmáticos o urinarios de las hormonas correspondientes o en el aumento o disminución consiguiente de los sistemas de retroalimentación, que representan la base para las pruebas diagnósticas bioquímicas. Exceso de glucocorticoides. Síndrome de Cushing. Manifestaciones clínicas. El síndrome de Cushing es un complejo sintomático que se produce cuando un tejido se expone en exceso a la acción del cortisol. Sus manifestaciones clásicas consisten en aumento de peso, plétora, hipertensión y estrías. No todos los pacientes presentan todas las características. La cantidad y la gravedad de estas muestran una correlación aproximada con la duración y la gravedad del hipercortisolismo. Como muchos de los signos y síntomas son inespecíficos, el diagnóstico puede confundirse con trastornos psiquiátricos, síndrome de poliquistosis ovárica, síndrome metabólico, obesidad simple, fibromialgia o enfermedad aguda. No obstante, debido a que un empeoramiento del hipercortisolismo puede desencadenar hipertensión, intolerancia a la glucosa, infecciones, trastornos psiquiátricos, alteraciones cognitivas e hipercoagulabilidad, se debe identificar este trastorno tratable para prevenir su morbimortalidad asociada. Los cambios del estado de ánimo y las alteraciones cognitivas son marcadores útiles de hipercortisolismo. Consisten en irritabilidad, llanto e inquietud, estado de ánimo deprimido, disminución de la libido, insomnio, ansiedad, así como disminución de la concentración y alteración de la memoria. Diagnóstico. Exploración física. Es más probable que la detección selectiva del síndrome de Cushing sea positiva en presencia de signos típicos de exceso de glucocorticoides, como anomalías de la distribución de la grasa en las fosas supraclavicular y temporal, debilidad muscular proximal, estrías púrpuras anchas, mayor que 1 centímetro, irritabilidad de nueva aparición, deterioro cognitivo y disminución de la memoria a corto plazo. Las pruebas están indicadas cuando se observa progresión de las características clínicas con el tiempo. Por ejemplo, la oligomenorrea es más sugestiva de síndrome de Cushing si una mujer tenía previamente menstruaciones regulares. A la cabecera del enfermo, puede ser útil pedir al paciente que reste de 7 en 7 y que recuerde 3 ciudades, u objetos, para identificar problemas de la cognición y de la memoria. Pruebas de laboratorio. Debe descartarse la administración exógena de glucocorticoides antes del cribado del síndrome de Cushing endógeno. Cuando no existe un cuadro cuchingoide, los resultados de al menos 2 pruebas de cribado distintas deberían ser patológicos para establecer el diagnóstico. No se deberían realizar pruebas de diagnóstico diferencial del síndrome de Cushing para llegar a este diagnóstico. Tabla 227, 1. Frecuencia de los signos y síntomas clínicos del síndrome de Cushing. Signo o síntoma y el porcentaje.
Disminución de la libido en hombres y mujeres 100 obesidad o aumento de peso, el 97% plétora, el 94% cara redonda, el 88% alteraciones menstruales, el 84% hirsutismo, con el 81%, hipertensión, 74%, equimosis. 62% letargo, depresión, para el 62% estrías, y debilidad, 56% cambios electrocardiográficos o ateroesclerosis. 55% almohadilla grasa dorsal, 54% edema, alteración de la tolerancia de la glucosa, y osteopenia o fractura, 50% cefaleas 47% dolor de espalda 43% infecciones recidivantes 25% dolor abdominal y acné 21% alopecia femenina 13%. Medición del cortisol en la orina, en la saliva y en el suero. La excreción cortisol libre en orina de 24 horas es una buena prueba de cribado. Las técnicas de análisis específicas con base estructural, como la cromatografía líquida de alto rendimiento y la espectrometría de masas en tándem, son los métodos de referencia. El límite superior de referencia de estas pruebas es mucho menor y más específico que el de los análisis basados en anticuerpos, en los que pueden reaccionar de forma cruzada otros esteroides. Esta reactividad cruzada puede tener una ventaja para el cribado del hipercortisolismo. La excreción cortisol libre en orina también puede aumentar en los estados denominados cushingoides, como trastornos psiquiátricos, depresión, trastorno de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, dolor crónico, ejercicio intenso, alcoholismo, diabetes no controlada y obesidad mórbida. En estos casos, se plantea la hipótesis de que las vías cerebrales superiores estimulan la liberación de hormona liberadora de corticotropina y la activación de todo el eje hipotalámico hipofisario suprarrenal. La inhibición por retroalimentación negativa del cortisol sobre la liberación de la hormona liberadora de corticotropina y la corticotropina hipofisaria mantiene la hipercortisoluria resultante por debajo del cuádruple de lo normal. Por tanto, el síndrome de Cushing no puede diagnosticarse con certeza a menos que los valores alcancen este umbral. A la inversa, los pacientes con síndrome de Cushing pueden tener una excreción cortisol libre en orina normal debido al hipercortisolismo leve o intermitente o a la alteración del metabolismo renal del cortisol. Si la elevación de la excreción cortisol libre en orina es solo leve y las manifestaciones clínicas son mínimas, es mejor tratar cualquier estado cushingoide y volver a medir la excreción cortisol libre en orina con la esperanza de que se normalice. De forma alternativa, si la excreción cortisol libre en orina es normal pero la sospecha clínica es alta, la repetición de la medición puede revelar un hipercortisolismo intermitente. La medición de la concentración plasmática de cortisol a medianoche distingue los estados cushingoides del síndrome de Cushing con una precisión diagnóstica del 95%. Se requiere un nivel superior a 7,5 microgramos por decilitro para el diagnóstico del síndrome de Cushing. La medición del cortisol salival al acostarse por la noche o a medianoche es eficaz y es más cómoda y puede ser la mejor herramienta de cribado en pacientes con un hipercortisolismo leve o intermitente 4,5. Sin embargo, los criterios para su interpretación difieren, por lo que cada análisis debe validarse antes de utilizarla para este fin. Pruebas de supresión con dexametasona. La prueba de supresión con dexametasona es un método sencillo de cribado que utiliza el efecto de retroalimentación negativa de los glucocorticoides para reducir la corticotropina, y por tanto el cortisol sérico. Se administra 1 miligramo de dexametasona por vía oral entre las 23 y las 24 horas y se mide la concentración plasmática de cortisol entre las 8 y las 9 horas del día siguiente. La prueba tiene una tasa del 8% de falsos negativos en pacientes con enfermedad de Cushing y del 30% de falsos positivos en personas con enfermedades crónicas, obesidad, con trastornos psiquiátricos y personas sanas. Por tanto, el síndrome de Cushing no puede diagnosticarse solo con esta prueba a menos que el resultado sea muy anómalo. La prueba de inhibición con 2 miligramos de dexametasona durante 2 días permite detectar a los pacientes con un estado cushingoide si se utilizan criterios de valoración del cortisol plasmático inferior a 1,4 y 2,2 microgramos por decilitro. Se administran 500 microgramos de dexametasona por vía oral cada 6 horas durante 8 dosis y se mide el cortisol plasmático a las 2 horas de la última dosis.
La prueba tiene una sensibilidad, 90 al 100%, y una especificidad, 97 al 100%, excelentes para diagnosticar el síndrome de Cushing, pero es cara y el cumplimiento del paciente ha de ser excelente. La administración de hormona liberadora de corticotropina, 1 microgramos por kilogramo de peso corporal por vía intravenosa, justo después con medición del cortisol a los 15 minutos, aumentó la sensibilidad y especificidad hasta el 100% en un estudio pequeño, en el que se usaron valores superiores a 1,4 microgramos por decilitro para diagnosticar el síndrome de Cushing. Aunque esta prueba combinada de dexametasona hormona liberadora de corticotropina tiene una precisión diagnóstica alta, presenta los mismos inconvenientes que la prueba de supresión con dexametasona durante 2 días y el coste añadido de la prueba con hormona liberadora de corticotropina. Debido a estos inconvenientes, estas pruebas suelen reservarse para pacientes con resultados ambiguos o confusos en otras pruebas de cribado. La hormona liberadora de corticotropina está disponible a nivel comercial y en su prospecto indica la aprobación de la Food and Drug Administration estadounidense para el diagnóstico diferencial del síndrome de Cushing. Su uso en la prueba de dexametasona hormona liberadora de corticotropina se sale de las indicaciones aprobadas. Cualquier prueba con dexametasona puede dar resultados falsos en pacientes con anomalías del aclaramiento metabólico del fármaco. Las sustancias que interfieren en las enzimas del citocromo P450 KIP3A4, alcohol, rifampicina, difenilidantoína y fenobarbital, aumentan el aclaramiento de dexametasona, mientras que la insuficiencia renal o hepática lo disminuyen. La medición del nivel de dexametasona puede determinar si su aclaramiento se ha alterado. Figura 227, 4. Algoritmo para el estudio de los pacientes con sospecha de síndrome de Cushing. Todas las afirmaciones son recomendaciones, salvo las que vienen precedidas por se sugiere. Los criterios diagnósticos que sugieren un síndrome de Cushing incluyen un cortisol libre en orina superior al normal para la prueba, un cortisol sérico superior a 1,8 microgramos por decilitro, 50 nanomoles por litro, tras la administración de 1 miligramo de dexametasona, 1 miligramo de prueba de supresión con dexametasona, y un cortisol en saliva a última hora de la noche superior a 145 nanogramos por decilitro, 4 nanomoles por litro. Diagnóstico diferencial. Las causas de síndrome de Cushing endógeno pueden dividirse básicamente en las formas dependientes de corticotropina, 80%, y las independientes de corticotropina, 20%. El hipercortisolismo debido a tumores suprarrenales con funcionamiento autónomo inhibe la corticotropina, mientras que en los trastornos primarios con exceso de corticotropina, la glándula suprarrenal responde a la corticotropina elaborada por el tumor. La concentración plasmática de corticotropina permite distinguir entre estas causas. La corticotropina suele ser inferior a 10 picogramos por mililitro en los trastornos suprarrenales primarios, pero también está inhibida por esteroides exógenos, prescritos, síndrome de Cushing iatrógeno, o tomados de forma facticia. Los pacientes del último grupo suelen tener antecedentes de múltiples intervenciones quirúrgicas y ocultan que se están tomando esteroides por su cuenta. Por tanto, se debe insistir a los pacientes sobre la administración de esteroides exógenos, ya que tanto los esteroides por vía parenteral, los inhalados y los administrados por vía tópica pueden producir un exceso de glucocorticoides. En los pacientes con síndrome de Cushing endógeno y concentraciones bajas de corticotropina deben realizarse pruebas de imagen de las glándulas suprarrenales para identificar la localización de la anomalía suprarrenal. El tejido suprarrenal no autónomo se atrofia cuando el aporte de corticotropina es inferior al normal. Por tanto, las formas frecuentes de síndrome de Cushing independiente de corticotropina, adenomas y carcinomas suprarrenales, se presentan como una masa suprarrenal unilateral, con atrofia del tejido adyacente y contralateral en la resonancia magnética o la tomografía computarizada. Tabla 227, 2. Etiología del síndrome de Cushing. Exógeno, o endógeno. El exógeno. Causa más frecuente del síndrome de Cushing desencadenado por glucocorticoides o corticotropina puede ser facticio o iatrógeno. Endógeno. Independiente de la corticotropina. Activación suprarrenal autónoma, 20% de los casos. Adenoma suprarrenal, 40 al 50%, carcinoma suprarrenal, 40 al 50%, enfermedad suprarrenal nodular pigmentada primaria. Síndrome de McCune-O'Brien.
Enfermedad suprarrenal macronodular masiva inducido por polipéptido inhibidor gástrico o por los alimentos. Dependiente de corticotropina. Activación suprarrenal por exceso de corticotropina, 80% de los casos. Adenoma corticótropo, 80%, secreción ectópica de corticotropina, 20%, secreción ectópica de hormona liberadora de corticotropina, infrecuente. Las formas bilaterales de enfermedad suprarrenal primaria son infrecuentes y pueden cursar con nódulos suprarrenales pequeños o grandes. La enfermedad suprarrenal nodular primaria pigmentada se produce sobre todo en niños y adultos jóvenes y se caracteriza por glándulas de tamaño pequeño normal que contienen pequeños nódulos, menor que 5 milímetros, corticales de color negro-marrón. Alrededor de la mitad de estos pacientes tienen características adicionales, denominadas complejo de Carney, que suelen heredarse de forma autosómica dominante. Las características clínicas del complejo de Carney consisten en mixomas de la piel, mama y corazón, pigmentación punteada como lentigos y nevos azules, así como otros excesos de actividad endocrina, como acromegalia y tumores testiculares. Algunos de estos pacientes presentan mutaciones que causan una forma truncada de la subunidad 1 alfa reguladora de la proteína cinasa A. El aumento resultante de la activación de la proteína cinasa A por el monofosfato de adenosina cíclico permite probablemente la formación de tumores. La hiperplasia nodular bilateral con síndrome de Cushing puede observarse en el contexto de un síndrome de McCune-O'Brien, sobre todo en lactantes o niños. La enfermedad suprarrenal macronodular masiva suele manifestarse después de los 40 años, con glándulas suprarrenales inmensas y la expresión aberrante de receptores ilícitos de varios ligandos, polipéptido inhibidor gástrico, beta-adrenérgicos, vasopresina, que probablemente medie la producción autónoma de cortisol. Tabla 227, 3. Incidencia y tipos de tumores que causan síndrome de secreción ectópica de corticotropina. Por el tipo de tumor, y su porcentaje. Carcinoma de pulmón, microcítico o de células de avena, 19 al 50%. Carcinoide bronquial 2 al 37%. Carcinoide tímico 8 al 12%. Tumores pancreáticos, carcinoides y de las células de los islotes 4 al 12%. Feocromocitoma, neuroblastoma, ganglioma, paraganglioma 5 al 12%. Carcinoma medular de tiroides 0 al 5%. Varios menor que 1%. Un nivel plasmático normal o elevado de corticotropina, mayor que 15 picogramos por mililitro, 3,3 mol/litro, concuerda con un tumor productor de corticotropina. Unas concentraciones intermedias de corticotropina entre 5 y 15 picogramos por mililitro, 1,1 a 3,3 mol/litro, en la prueba de sándwich doble no se consideran diagnósticas. En estos pacientes, las respuestas subóptimas del cortisol a la estimulación por hormona liberadora de corticotropina pueden identificar la minoría de casos de síndrome de Cushing independiente de la corticotropina con valores basales límite de corticotropina. Además, un valor de deshidroepiandrosterona y su conjugado sulfatado plasmático suprimido apoya el diagnóstico de un trastorno de síndrome de Cushing independiente de la corticotropina. La enfermedad de Cushing, un adenoma hipofsario secretor de corticotropina, es la causa más frecuente de síndrome de Cushing. Es más habitual en mujeres que en hombres, proporción 6:1, con una media de edad al inicio en la cuarta década. La corticotropina también puede deberse a una secreción ectópica por diversos tumores neuroendocrinos. En la resonancia magnética hipofisaria solo se observa un tumor en el 40 al 50% de los pacientes con enfermedad de Cushing, pero se realiza de forma rutinaria en los pacientes con enfermedad dependiente de corticotropina para descartar un macroadenoma o una alteración de la anatomía antes de tomar muestras del seno petroso o de realizar la cirugía. Se encuentra una lesión hipofisaria menor de 6 milímetros hasta en el 10% de los individuos sanos, por lo que no siempre indica una enfermedad de Cushing. Las pruebas bioquímicas deben usarse para distinguir entre las causas de síndrome de Cushing dependientes de corticotropina y deben realizarse tras 6 a 8 semanas de hipercortisolismo mantenido suficiente como para suprimir la función corticótropa normal. La toma de muestras de sangre del seno petroso inferior es la mejor prueba para distinguir entre un origen hipofsario y ectópico de exceso de corticotropina. La sensibilidad y especificidad globales son de alrededor del 94%.
La prueba consiste en el cateterismo de una vena periférica y también de los senos petrosos que drenan la hipófisis, la medición simultánea de los niveles de corticotropina en cada sitio antes y a los 3, 5 y 10 minutos después de la administración de hormona liberadora de corticotropina y el cálculo de la proporción corticotropina central periférica en cada momento. Las proporciones superiores a 2 antes de la administración de hormona liberadora de corticotropina o superiores a 3 después de la administración de hormona liberadora de corticotropina son compatibles con una enfermedad de Cushing. Aunque es una prueba precisa en manos expertas, la obtención de muestras de sangre del seno petroso inferior conlleva un pequeño riesgo de ictus, es cara y no está disponible de forma generalizada. Otras pruebas, como la de hormona liberadora de corticotropina y la de supresión con 8 miligramos de dexametasona, pueden resultar útiles si las dos respuestas indican enfermedad de Cushing. En este contexto, la probabilidad de secreción ectópica de corticotropina es baja. Sin embargo, el diagnóstico no está claro si las dos respuestas difieren, son ambas negativas o discordantes. Si las pruebas hormonales sugieren una secreción ectópica de corticotropina, se realizan pruebas de imagen para localizar el tumor. La tomografía computarizada y la resonancia magnética del tórax son las mejores pruebas de cribado iniciales, ya que estos tumores suelen situarse en la cavidad torácica. La gammagrafía con octreótido es una prueba complementaria útil. La medición de la calcitonina y gastrina séricas y la de las catecolaminas plasmáticas o urinarias pueden identificar un carcinoma medular de tiroides, un gastrinoma o un feucromocitoma. El proceso puede repetirse cada 6 a 12 meses, puesto que los tumores que producen corticotropina de forma ectópica tienen un potencial maligno variable, por lo que las pruebas selectivas anuales deben continuar a pesar del tratamiento del hipercortisolismo. Tratamiento. Tratamiento quirúrgico. El tratamiento óptimo del síndrome de Cushing es la resección quirúrgica de la lesión que produce el exceso de corticotropina o de cortisol. En el síndrome de Cushing dependiente de corticotropina, si la cirugía no tiene éxito o no puede realizarse, la adrenalectomía bilateral es una opción. La resección transesfenoidal de un microadenoma es el tratamiento óptimo para los pacientes con enfermedad de Cushing que tienen hasta un 90% de posibilidades de curarse en manos de un neurocirujano experto. Es menos probable que se consiga un resultado satisfactorio si la cirugía inicial no es curativa, en caso de recidiva y en los macroadenomas. Los criterios de remisión no están claros. Aunque un nivel bajo de cortisol en el postoperatorio es alentador, no permite descartar una posible recidiva posterior. Si esta se produce, debe pensarse en una nueva resección o en tratamientos alternativos. Los pacientes con una secreción ectópica de corticotropina pueden curarse si se puede extirpar el tumor y no es metastásico. Si no, se opta por la suprarrenalectomía o tratamiento médico. La suprarrenalectomía se considera adecuada cuando el paciente no puede tolerar la toxicidad, el coste médico o los efectos adversos fisiológicos del tratamiento y la monitorización a largo plazo. Cuando se necesita una corrección rápida del hipercortisolismo, o cuando las dosis máximas diarias de ketoconazol, 1600 miligramos, y metilapona, 2 gramos, combinadas no consiguen normalizar el cortisol del paciente. Las causas suprarrenales primarias no malignas de síndrome de Cushing se curan mediante la resección del tejido anómalo. La laparoscopia es el abordaje preferido. La cirugía es la clave del tratamiento del cáncer suprarrenal. Pueden ser precisas múltiples cirugías para resecar las lesiones primarias, las recidivas locales y las metástasis hepáticas, torácicas e intracraneales. El tratamiento adrenolítico adyuvante con mitótano puede aportar beneficios terapéuticos. Radioterapia. La radioterapia sobre la hipófisis junto con el tratamiento adyuvante con inhibidores de la esteroidogenia para normalizar las concentraciones de cortisol representa una buena opción en pacientes con una enfermedad de Cushing que no pueden someterse a cirugía, en los que se considera que existe un elevado riesgo de síndrome de Nelson y en los que presentan enfermedad recidivante. Suele administrarse en dosis con incrementos de 200 Rats diarios hasta una dosis total de 4500 Gray. El inconveniente de la radioterapia es que necesita mucho tiempo para conseguir la respuesta completa, hasta 10 años, además de la posibilidad de hipopituitarismo. Todavía hay poca experiencia con la radiocirugía con energía elevada, como el bisturí de rayos gamma, que tiene la ventaja de que precisa solo 1 o 2 tratamientos.
Se prefiere la adrenalectomía si se necesita una normalización rápida del hipercortisolismo y esta puede ser la opción escogida por pacientes con temor de desarrollar un hipopituitarismo y esterilidad inducidos por la radiación. Tratamiento médico. Es posible emplear tratamiento médico en los pacientes con tumores secretores de corticotropina ectópica ocultos o combinarlo con radioterapia hipofisaria como tratamiento de la enfermedad de Cushing. El tratamiento médico con inhibidores de la esteroidogenia aislados no suele ser apropiado para la enfermedad de Cushing, porque exige una monitorización estrecha y el ajuste de las dosis. La cabergolina o la pasireotida pueden normalizar la excreción cortisol libre en orina en el 40 y el 20% de los pacientes, respectivamente. Existen datos limitados sobre la eficacia a largo plazo de cualquier tratamiento médico en la enfermedad de Cushing. En los carcinomas córticos suprarrenales avanzados, la velocidad de respuesta y la supervivencia libre de progresión son significativamente mejores cuando se administra un tratamiento de primera línea con una combinación de etoposído, 100 mg por metros cuadrados los días 2 a 4, doxorubicina, 40 mg por metros cuadrados el día 1, y cisplatino, 40 mg por metros cuadrados los días 3 y 4, más mitócano oral, para conseguir una concentración en sangre de 14 a 20 mg por litro, que cuando se emplea estreptozotocina más mitócano como tratamiento de primera línea, con una frecuencia de episodios tóxicos parecida. Dicho efecto no se encuentra sobre la supervivencia global. Exceso de mineralocorticoides. Diagnóstico. Los pacientes con exceso de mineralocorticoides suelen tener pocos síntomas clínicos aparte de la fatiga y de la debilidad muscular, o de los calambres relacionados con la hipopotasemia. La mayoría de las veces, la enfermedad se sospecha por la hipertensión, sobre todo si se produce a una edad temprana asociada con hipopotasemia espontánea o si es difícil de controlar. El exceso de mineralocorticoides puede deberse a enfermedad suprarrenal primaria, en la que la aldosterona, u otro mineralocorticoide, se produce de forma autónoma, y los niveles de renina son bajos, o puede deberse a causas no relacionadas con las glándulas suprarrenales por un aumento de los niveles de renina que estimulan la secreción de aldosterona. Estas situaciones de hiperreninemia incluyen estados de contracción del volumen intravascular arterial como insuficiencia cardíaca congestiva o cirrosis con ascitis, disminución del flujo arterial renal y producción tumoral de renina. Exceso de mineralocorticoides independiente de la renina. Diagnóstico. Aunque la mayoría de estos trastornos se deben a una producción excesiva de aldosterona por una o las dos glándulas suprarrenales, debe descartarse la producción excesiva de otro mineralocorticoide o la activación constitutiva del canal de sodio renal. En estos trastornos, tanto el valor de la aldosterona como el de la renina están bajos, lo que da lugar al denominado síndrome de exceso aparente de mineralocorticoides. En estos casos, la información diagnóstica se obtiene de la anamnesis, ingesta de regaliz, o de la medición de otros mineralocorticoides. Se establece el diagnóstico de hiperaldosteronismo primario cuando aumenta el cociente entre la aldosterona matutina y la actividad de renina plasmática, mayor que 20. Se emplea una de las 4 pruebas, en general, la sobrecarga de sal, para confirmar el hiperaldosteronismo primario al demostrar la falta de supresión con aldosterona. Diagnóstico diferencial. Si se ha establecido el diagnóstico de exceso de mineralocorticoides dependiente de aldosterona, se debe diferenciar entre las dos causas suprarrenales más frecuentes, la hiperplasia y el adenoma, después de excluir las causas infrecuentes de hiperaldosteronismo. Dos variantes autosómicas dominantes poco frecuentes de hiperaldosteronismo familiar son la de tipo 1, un hiperaldosteronismo supresible con glucocorticoides, y la de tipo 2. El hiperaldosteronismo familiar de tipo 1 se produce por un intercambio genético del promotor de KIP11B1, 11, hidroxilasa, por KIP11B2, aldosterona sintasa, que genera un gen quimérico en el que la corticotropina estimula la aldosterona sintasa. Se debería sospechar en pacientes con una enfermedad familiar, sobre todo cuando existen antecedentes de episodios cardiovasculares de aparición precoz, y se confirma con pruebas genéticas. Se desconoce la alteración genética del hiperaldosteronismo familiar de tipo 2. Su presentación clínica es parecida a la del hiperaldosteronismo esporádico. Estudios recientes demuestran mutaciones poco frecuentes en la línea germinal de un canal de potasio en el hiperaldosteronismo familiar y mutaciones somáticas en la suprarrenal aproximadamente en el 40% de los pacientes.
Tabla 227, 4. Causas de exceso de mineralocorticoides. Hiperaldosteronismo primario. Aldosterona alta, renina baja. Adenomas productores de aldosterona, 30 al 50%. Hiperplasia bilateral de la zona glomerular. Hiperaldosteronismo familiar. Tipo 1. Hiperaldosteronismo tratable con glucocorticoides. Se debe a la formación de un gen quimérico que contiene la porción reguladora de la 11-beta hidroxilasa, normalmente regulada por corticotropina, y la región sintética de la aldosterona sintasa. Como resultado, la corticotropina estimula la aldosterona sintasa y, por tanto, la producción de aldosterona. Tipo 2. Adenomas suprarrenales o hiperplasia expresada en un patrón familiar. Tipo 3. Causada por KCNJ5 mutante, que suele afectar más a sujetos jóvenes y ser más grave que la de tipo 2. Carcinoma suprarrenal productor de aldosterona, secreción ectópica de aldosterona, infrecuente. Riñón, ovario. Hiperaldosteronismo secundario. Aldosterona alta, renina alta. Hipertensión vasculorenal y estenosis aórtica, uso de diuréticos, tumores secretores de renina, insuficiencia cardíaca grave. Exceso aparente de mineralocorticoides. Aldosterona baja, renina baja. Ingesta de regaliz. El regaliz, caramelos o tabaco con sabor a regaliz, que contiene ácido glicirretínico, o compuestos similares como carbenoxolona, inhibe la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa de tipo 2, lo que reduce la conversión de cortisol a cortisona y permite que el cortisol actúe como mineralocorticoide endógeno. Hipercortisolismo grave. Es un mecanismo similar al de la ingesta de regaliz. Se cree que los niveles muy altos de cortisol superan la capacidad de la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa de tipo 2 para convertir el cortisol en cortisona en el riñón, y el propio cortisol actúa como un potente mineralocorticoide. Síndrome de Lidle, la mutación de la subunidad beta o gamma del canal de sodio del tubo colector produce un aumento constitutivo de la reabsorción de sodio y de la excreción de potasio. Hiperplasia suprarrenal congénica con deficiencia de 11-hidroxilasa. El 11-desoxicortisol se acumula debido a la incapacidad de convertirlo en cortisol. Hiperplasia suprarrenal congénica con deficiencia de 17-hidroxilasa. Aumentan la desoxicorticosterona y la corticosterona. Figura 227, 5. Algoritmo para la detección, la confirmación, el estudio de subtipos y el tratamiento del aldosteronismo primario. Recomendamos la detección de casos de aldosteronismo primario en grupos de pacientes con una prevalencia relativamente alta de aldosteronismo primario. Entre ellos están los pacientes con hipertensión moderada, grave o resistente, hipopotasemia espontánea o inducida por diuréticos, hipertensión con un incidentaloma suprarrenal, o antecedentes familiares de hipertensión de inicio precoz o accidente cerebrovascular en edades tempranas, menor que 40 años. Recomendamos el uso del cociente aldosterona-renina plasmática para detectar los casos de aldosteronismo primario en estos grupos de pacientes. Recomendamos realizar pruebas a los pacientes con un cociente aldosterona-renina plasmática positivo usando cualquiera de las 4 pruebas de confirmación para descartar o confirmar por completo el diagnóstico. Recomendamos realizar en todos los pacientes con aldosteronismo primario una tomografía computarizada suprarrenal como prueba inicial en el análisis de subtipos y para descartar un carcinoma córtico suprarrenal. Cuando el paciente desee someterse a tratamiento quirúrgico y este sea factible, se deberá determinar si la afectación suprarrenal es uni- o bilateral mediante el muestreo de sangre venosa suprarrenal. Recomendamos ofrecer el tratamiento mediante suprarrenalectomía laparoscópica unilateral a los pacientes con un adenoma unilateral productor de aldosterona demostrado mediante muestreo de sangre venosa suprarrenal. Si el paciente no puede o no quiere someterse a cirugía, recomendamos realizar tratamiento médico con un antagonista de los receptores de mineralocorticoides. En los pacientes con un aldosteronismo primario secundario a enfermedad suprarrenal bilateral, recomendamos iniciar tratamiento médico con un antagonista de los resonancia magnética. En los pacientes con un aldosteronismo primario confirmado que tengan antecedentes familiares de aldosteronismo primario o accidente cerebrovascular en edades tempranas, menor que 40 años, o con hipertensión antes de los 20 años, sugerimos realizar pruebas genéticas para detectar aldosteronismo remediable con glucocorticoides. En este tipo de pacientes recomendamos emplear la menor dosis posible de un agonista del receptor de glucocorticoides que permita normalizar la presión arterial y las concentraciones de potasio sérico.
Para las enfermedades más frecuentes, la tomografía computarizada de las glándulas suprarrenales puede mostrar nódulos no funcionantes y sugerir de forma errónea la presencia de un adenoma. Las respuestas a maniobras fisiológicas, como la bipedestación y la carga salina con sodio por vía oral o intravenosa, suelen reservarse para pacientes con hiperplasia, pero existe un gran solapamiento entre los grupos de pacientes. La mejor prueba diagnóstica consiste en medir el cortisol y la aldosterona en los retornos venosos suprarrenales bilaterales y en una vena periférica antes y durante una infusión de corticotropina. El cortisol se usa para valorar la colocación del catéter en las venas suprarrenales, pues los niveles en ambos lados deberían ser similares. Cuando hay un adenoma, la proporción aldosterona-cortisol en un lado suele ser al menos 5 veces mayor que en el otro, que puede ser similar al nivel periférico, lo que indica su presión. La hiperplasia bilateral tiende a producir valores similares en cada lado. Tratamiento. El tratamiento del hiperaldosteronismo primario consiste en la resección laparoscópica de los adenomas, tras lo que la hipopotasemia suele resolverse, pero la hipertensión persiste hasta en el 65% de los pacientes. Se emplea un antagonista de los mineralocorticoides, espironolactona o eplerenona, para tratar a los pacientes que no pueden realizarse una cirugía o que tienen hiperplasia. La eplerenona es un antagonista más selectivo de los mineralocorticoides, con menos efectos secundarios de disfunción sexual y ginecomastia que la espironolactona. Puede ser útil seguir con un antagonista de los canales de sodio, por ejemplo, amilorida, y antihipertensivos, según demanda. Exceso de andrógenos. Definición. Las mujeres con exceso de andrógenos circulantes o aumento de la sensibilidad a los andrógenos presentan hirsutismo, acné y anovulación o infertilidad. Cuando se segrega un exceso de testosterona, las mujeres pueden adquirir rasgos viriles y una voz grave, clitoromegalia, hábito corporal masculinizado y alopecia. Diagnóstico. Las causas suprarrenales de hiperandrogenismo, hiperplasia suprarrenal congénita, enfermedad de Cushing, cáncer suprarrenal y adenoma suprarrenal productor de andrógenos, son infrecuentes. La mayoría de las mujeres no presenta una etiología clara, hirsutismo idiopático, o síndrome de poliquistosis ovárica. En raras ocasiones, los tumores ováricos secretores de andrógenos, la hiperprolactinemia, la resistencia a los glucocorticoides o los fármacos exógenos causan hiperandrogenismo. Las pacientes cuyo hiperandrogenismo tiene causa suprarrenal suelen mostrar un aumento de los niveles séricos de deshidroepiandrosterona y su conjugado sulfatado o de androstenodiona, a diferencia del exceso de testosterona, que es más típico de un origen ovárico. La deshidroepiandrosterona y su conjugado sulfatado son andrógenos débiles que pueden convertirse a nivel local en testosterona en los folículos pilosos. Como los niveles de deshidroepiandrosterona y su conjugado sulfatado disminuyen a lo largo de la vida adulta, estos valores deben interpretarse según los intervalos de referencia específicos para la edad. Aunque es más probable la existencia de un tumor cuando el nivel de deshidroepiandrosterona y su conjugado sulfatado es superior a 500 microgramos por decilitro o el de testosterona es superior a 200 nanogramos mililitros, no puede descartarse con niveles menores. Las pruebas de imagen identifican casi todos los tumores suprarrenales, pero pueden pasar por alto un pequeño tumor intraovárico. El excreción cortisol libre en orina puede estar elevado en las pacientes con carcinoma suprarrenal virilizante o enfermedad de Cushing y en las que tienen resistencia a los glucocorticoides. Por el contrario, los adenomas suprarrenales secretores de andrógenos no presentan un exceso de glucocorticoides. En las mujeres en quienes se sospechan formas no clásicas de hiperplasia suprarrenal congénita deberían medirse los precursores y las hormonas antes y después de la administración de corticotropina para confirmar el diagnóstico. Tratamiento. El tratamiento de las causas suprarrenales de hiperandrogenismo varía según el trastorno. La hiperplasia suprarrenal congénita clásica se trata con glucocorticoides para normalizar la corticotropina y, por tanto, los niveles de andrógenos, por lo general, con 0,125 a 0,375 miligramos de dexametasona a la hora de dormir. Las variantes no clásicas responden bien al tratamiento con anticonceptivos o antiandrógenos orales, y la dexametasona se reserva para inducir la ovulación.
Se puede emplear la cirugía y el tratamiento médico adyuvante en el carcinoma suprarrenal.